Seamos parte del milagro. Esta escena de alimentar a 5,000 personas, según la escritura que nos leyó Fernando, sigue más adelante en otro pasaje del Evangelio. En Mateo 15 nos habla que son 4,000 personas. Hay dos historias de la alimentación de la multitud. Yo quiero explicarles esta mañana 3 contextos que nos va a ayudar a entender un poquito la lectura. Primero, reconocer que en el mundo del Imperio Romano del primer siglo, donde se da esta historia, era muy marcado por las desigualdades que había en el tema del acceso a los alimentos. Muchas personas de ese tiempo sabían de la inseguridad alimentaria y luchaban cada día para tratar de proveer alimento y nutrición para ellos y sus familias. Bájale un poquito, Fernando. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano era muy jerárquico en su estructura social. Había un pequeño grupo de élites dirigentes del rey y su corte y los nobles que gozaban de una gran variedad abundante de comida, como a veces vemos en las películas, ¿verdad? El vino y la comida por todas partes. Pero la realidad es que la mayoría de la gente en esos tiempos que vivía en los alrededores de los palacios o del templo vivía por debajo del nivel necesario para obtener calorías necesarias para la nutrición. Y hay algo que algunos hemos descubierto un poquito tarde, otros estamos descubriendo, lo que son las buenas calorías y las malas calorías. ¿Verdad? Okay. Hay calorías buenas que nos ayudan a la nutrición y hay calorías malas que nos ayudan a la desnutrición. Uno de los problemas grandes que tenemos en el asunto de la alimentación es la gran población que consume calorías malas. Y entonces hay problemas de salud serios, de hipertensión, de sobrepeso, de un gran montón de cosas. Coincidencialmente, todas estas condiciones se dan más en las comunidades pobres o de bajos recursos. ¿Por qué? Porque las calorías malas son más baratas. La comida chatarra es más barata. Yo jamás olvido una experiencia en Nueva York de estar en el tren y mirar a una muchacha afroamericana darle tetero, biberón, a su niño, destapando una botella de Coca-Cola y metiéndola. Cualquiera podría juzgar la sabiduría de esa madre, pero ese niño iba llorando en todo el trayecto. Y la única manera que ella pudo calmar el llanto de ese niño fue llenar su estómago con gases, bicarbonato de sodio y todos los elementos químicos que trae la Coca-Cola. Por eso, en el Nuevo Testamento, la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a los discípulos cómo debían orar y que nosotros compartimos en la comunión, es: danos hoy, ¿qué? Nuestro pan de cada día. Era un reflejo claro de la situación de la sociedad donde vivía Cristo, donde muy pocos tenían acceso a los alimentos y muchos tenían de más. El tener el pan diario de cada día era una preocupación enorme de la población. Por eso en ese tiempo el tener acceso a los alimentos era un símbolo de poder, de controlar recursos. Y muchas de las maneras en que la gente experimentaba la injusticia era precisamente esa disparidad del poder. Por eso usted va a notar, hermanos y hermanas, cuando usted lee los evangelios, que comúnmente habían personas enfermas acercándose a Jesús.
Usted lee los evangelios y usted va a notar que siempre había personas enfermas tratando de llegar a que Cristo los sanara. Y la mayoría de las personas que leemos en los evangelios que estaban enfermas tenían dos tipos de enfermedad. Uno, eran enfermedades de privación, que eran producto de la nutrición inadecuada, de la falta de comida propia. Y otra eran enfermedades de contagio, como la lepra y otras enfermedades, porque no había una inmunidad suficiente en el cuerpo para combatir. ¿Van conmigo? Entonces mucha gente se acercaba a Jesús para que fueran sanados. Nosotros sabemos que cuando hablamos del tema del pan de cada día, el continente negro de África es el continente que más hambre tiene. Por ejemplo, en el Sub-Saharan África, ustedes han visto las fotos, las historias de niños muriendo del hambre. Una vez hablando con Luis Humberto hablamos de una famosa foto, no sé si ustedes recuerdan o la vieron, donde hay un niño desnutrido, doblado, muriéndose, y un fotógrafo toma la foto y detrás del niño hay un gran sapuro negro esperando para que el niño muera. Y en efecto, el niño murió. Y el fotógrafo que tomó esta foto ganó el premio Pulitzer mundial por la fotografía. La realidad es que este hombre jamás pudo dormir más en paz sin pensar en esa foto. Pero cuando hablamos de nuestra América Latina, Centroamérica y el sur, no necesariamente es el continente que más hambre padece, pero sí es el continente donde hay más desigualdad económica y social, es decir, los extremos, donde vemos ciudades como Caracas, San Salvador, Ciudad de México, usted nómbrela, Buenos Aires, Sao Paulo, Brasil, donde la opulencia y el poder de muchos se restriega entre la escasez y la miseria de muchos. Y a veces es sorprendente andar por nuestras capitales latinoamericanas y en solo minutos ver esos contrastes de mansiones con ranchos o casas de cartón, como diría el cantor venezolano a mi primera. Van conmigo, espero no perderlos. Entonces ese era el primer contexto, la desigualdad que había entre los que tenían mucho acceso a buena comida y la gran gente que no tenía que comer. En segundo lugar, el contexto del Evangelio es que la tradición bíblica indica claramente que la voluntad de Dios es que la gente que tiene hambre pueda comer. Dios le proveyó en la escritura que leímos del Antiguo Testamento en Éxodo el maná. El pueblo de Israel salió en el desierto y cuando ya están en el desierto empezaron a padecer ¿qué? Hambre. Porque cuando son las 11 de la mañana y usted no se ha tomado aunque sea un cafecito, como me ocurrió hoy a mí, que salimos a la casa en la carrera y no nos tomamos el cafecito, por eso ese pancito que me llegó al estómago está calmando un poquito los jugos gástricos, ¿verdad? Que destruyen si no hay nada que destruir, porque Dios creó nuestro cuerpo tan perfecto. Cuando llega el mediodía y uno no ha consumido, uno siente enseguida el hambre. Y todos en algún momento de la vida experimentamos hambre. La voluntad de Dios es que la gente sea alimentada. Por eso cuando el pueblo de Israel empezó a murmurar y a decir, ¿para qué nos sacaste de Egipto? De todas maneras allá éramos esclavos, pero teníamos que comer. Ahora nos traes aquí al desierto, ¿para qué? Para que pasemos hambre. Y se empiezan a rebelar contra el líder, contra Moisés. Y Dios les envía ¿qué? El maná, pan del cielo. Y la orden de Dios fue que cuando el pan caía, cada quien recogiera ¿qué? Lo suyo, lo necesario para su familia. De manera que aunque alguien recogía mucho porque tenía una familia de 10,
pero alguien recogía poco porque tenía una familia de 3, todos tenían para comer. Pero ¿qué ocurrió? Ahí aparece el primer intento de acaparamiento y control del producto y de los alimentos. Hubieron unos vivos, como siempre los hay, no en la comunidad latina, ¿verdad? Eso ocurre en otras comunidades, que dijeron nada, vamos a guardar más por si acaso mañana no cae maná y no pasamos hambre. Eso ocurre mucho en nuestra América Latina. Los que controlan la producción a veces acaparan grandes cantidades y filtran poquitas para el pueblo, para liberar los precios de una manera inflada. Lo cierto es que la Biblia dice, la Escritura, que ¿qué ocurrió? Le cayó gusanos, porque la voluntad de Dios es que la distribución fuera igual entre toda la gente y que no hubiera esa diferencia de clase entre el que comía mucho y el que comía poco. Por eso el Jesús de Mateo, del Evangelio, nos apoya la práctica de compartir el pan para el que tiene hambre. Mateo 25, cuando Jesús habla del juicio a las naciones, dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Para el Jesús de Mateo era muy importante que la gente pudiera tener un estómago completo, lleno. En tercer lugar, para hablar un poquito del contexto de este pasaje, las tradiciones que se relacionan con la llegada del reino de Dios en su plenitud son representadas siempre en una era futura donde hay abundancia de alimentos y una fiesta para todos. Isaías el profeta dice que en los postreros tiempos, en el monte de Dios de los ejércitos, habrá para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un festín de vinos viejos añejos. A mí me gusta el vino, ¿sabe? Y me gusta mucho el vino de Argentina, el Malbec. Y entre más añejo el vino, ¿qué? Mejor. Y en la figura bíblica, la venida del reino futuro de Dios se compara con un gran banquete, donde hay comida para todos y donde hay buen vino. Ahora, ¿por qué se contrasta? ¿Por qué ese empeño de los profetas en presentar el reino de Dios como una cena con muchos alimentos? Porque la realidad era que la gente experimentaba la ausencia o la falta de esos alimentos. Por eso cuando Jesús lleva a la multitud al desierto y le siguen y empieza a alimentarlos, se destaca porque Él está con esa acción enfrentando la injusticia del imperio romano, de esos banquetes grandes en la corte de Herodes. Alimentar a las personas que tenían hambre era un símbolo, un down payment de lo que en la visión de Jesús sería el reino futuro de los cielos en la tierra, donde todos tendrían comida abundante. Si vamos al contexto del Evangelio, nos damos cuenta que la historia se desarrolla en un lugar desolado, en un lugar desértico. Algunos de nosotros hemos tenido la experiencia alguna vez de visitar un desierto, ¿verdad? Lo seco, lo árido, lo inhóspito. Muchos de nuestros hermanos inmigrantes hoy en día continúan teniendo esa experiencia de pasar varios desiertos para llegar aquí. Lo cierto que el paralelismo o la comparación o la conexión de alimentar esa multitud en un desierto nos lleva a la historia del Éxodo, de cuando el pueblo pasó el desierto y Dios les proveyó a ellos ¿qué? El maná. Ahora, en el contexto del Evangelio nos dice, ¿por qué Jesús se fue al desierto?
¿Por qué esa locura de querer presentar su mensaje evangelístico y su discurso en un desierto? Y no mejor en el pináculo, en la puerta del templo de Jerusalén, que era el edificio más conocido. Por ejemplo, entre los inmigrantes de Los Ángeles, uno de los edificios más conocidos es el edificio federal de inmigración en la calle Los Ángeles. Todo el mundo sabe dónde está, el que no nació aquí, dónde está el edificio de inmigración, porque alguna vez tuvimos que ir a ese edificio para alguna diligencia. ¿O me equivoco? Es posible que unos cuantos aquí nunca hayan ido a ese edificio ni hayan tenido que ir. Jesús, en vez de ir al lugar más conocido, escoge ir al desierto a retirarse, tal como Moisés se escapó de Faraón cuando Faraón le comenzó a perseguir. ¿Por qué razón se retira Jesús? Porque las élites, los poderosos de Jerusalén, tanto de la élite romana como de los judíos, ya empezaban a conspirar para tratar de destruir a Jesús, porque ya se sentían un poquito amenazados por su mensaje tan peligroso. Y menos cuando a ese mensaje lo acompaña una multitud de personas que se sienten agradecidas porque les dio de comer. Así que Jesús está con la multitud en el desierto. ¿Y qué ocurrió cuando dice el Evangelio que cayó la tarde? La gente empezó a tener hambre. Los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen lo obvio. Le dicen: Jesús, y está la multitud, ya está anocheciendo, ¿por qué mejor no los despides y que se regresen a sus pueblos de donde vinieron y compren en los abastos, en las bodegas, en los supermercados, y que compren alimentos? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a los discípulos? Denle ustedes de comer. Les vuelve la ecuación para el otro lado. Dice: no me tiren el problema a mí. Ustedes vean cómo les dan de comer. Aquí en los Estados Unidos hay un término conocido entre los expertos de nutrición que se llaman ciudades desiertos. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha escuchado ese término. Desert cities. En el Departamento de Agricultura se habla mucho de esto y en organizaciones que trabajan con el tema del alimento. Lo que significa ciudades desiertos es cuando uno ve los mapas demográficos de urbes como Los Ángeles o el sur de California, ellos pueden identificar por colores dónde son los vecindarios y las partes donde la gente más sufre del problema del acceso a los alimentos. Los zip codes. Y no es sorprendente darnos cuenta que en esos lugares casi no hay supermercados como Bonds, como Ralph, etcétera, etcétera, sino que simplemente hay una tarantina, una liquor store, donde el galón de leche, en vez de costar $4, como se compra en Costco o en otros lugares, te puede costar $7 y $8. Donde un pequeño litro de aceite, en vez de costar $2 o $3, que es el precio del mercado, cuesta el doble o el triple. Es decir, las partes de las personas de menos recursos que no tienen acceso a la comida. Usualmente en esos lugares que llaman desert places, hay comida barata, chatarra, disponible por todos lados. Las frutas, los vegetales son muy escasos. Y si los hay, ya son de segunda o tercera categoría. ¿Van conmigo? A eso se refiere con las ciudades desiertos. Finalmente los discípulos regresan a Jesús y encontraron que había ¿qué? Pescados y ¿qué? ¿Cuántos panes? 5 panes y 2 pescados. En esta historia no aparece el niño. En la otra historia de Mateo sí aparece el niño, pero en esta no. Se aparecen los discípulos y dice: bueno, Jesús, nos pediste que le diéramos de comer a esta multitud. Resulta que lo que hay son 5 panes y 2 pescados.
¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, Jesús toma el control y dice que empieza el milagro de la multiplicación. Palabras como tomar panes, bendijo, rompió, quebró, dio a los discípulos, comió, todos que se narran en este evangelio son las mismas palabras que aparecen en la última cena de Jesús con los discípulos. Tomó, comió, partió, distribuyó, comieron todos. Pero resulta que la escena del desierto no es la última cena de los discípulos, la cena. Pero están todos conectados porque Cristo está usando el pan para distribuirlo y para que todos coman. El versículo 30 nos dice que todos comieron y se llenaron. El salmista habla de que una de las bendiciones de Dios es que satisface el hambre y llena la sed que hay de cosas buenas. Dios en este milagro está multiplicando algo limitado, 2 pescados y 5 peces, para multiplicar los recursos, para que haya abundancia de alimentos. Ahora, los expertos nos dicen que no solamente eran 4,000 o 5,000 la multitud, porque lamentablemente, el contexto machista en que se escribieron estos evangelios siempre contaban a los hombres. Y resulta que no contaron a las mujeres y a los niños. Y casi siempre en cualquier multitud hay mucho más mujeres y niños que hombres. Es decir, que en lugar de 4,000 o 5,000 tenemos que multiplicar esa figura a 4 o 5 veces la cantidad. 15,000 personas quizás que fueron alimentadas por Cristo. Y no solamente eso, sino que dice el evangelio que después que todos comieron, sobraron. Había 12 cestas llenas todavía de pescado y de pan. Jesús está en este milagro demostrando su señorío sobre los alimentos. De la misma manera en que Él mostró su poder y autoridad sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la religión establecida con el día del sábado, etcétera, etcétera, Jesús está mostrando su señorío con los alimentos. Cuando yo leía este evangelio, preparando para el sermón, no dejé de recordar a un profesor de sociología, así como Al, pero Al es cristiano, aquel era ateo. Y un día llega este profesor y nos dice así, en la clase: bueno, vamos a hablar de la sociología del cristianismo. Y nos lee el pasaje de la alimentación de los 5,000. Ya sabía que yo era cristiano. Y nos dice: ¿ustedes creen que yo me como el cuento de que alguien con 5 pescados y 2 peces va a alimentar a 5,000 personas? Eso es una locura. O sea, ¿cómo ustedes me pueden probar que realmente, mágicamente, con una varita mágica, eso ocurrió? Y es un debate que aún hoy los expertos tratan de discernir. Aquellos que creen en la interpretación literal de la Escritura, los que han venido a los estudios bíblicos saben de lo que estoy hablando. Es decir, de que cada palabra de la Escritura hay que tomarla literalmente, tienen un problema de tratar de explicar este pasaje. Otros que se acercan un poquito más reverente y con cierto cuidado a entender los elementos históricos que yo ya les he explicado, tratan de entender el pasaje de una manera distinta. Hay quienes dicen entre los expertos que bueno, que realmente el milagro fue el que la gente se sintió motivada a compartir. Le parecería una locura a una madre y a las madres que están aquí, o las abuelas, o las bisabuelas, porque aún tenemos aquí bisabuelas que le están dando de comer a sus bisnietos, llevarse a sus nietos, a sus hijos al desierto y no llevar nada guardadito.
un bultito por ahí, aunque sea. ¿Van conmigo? Entonces, todo el mundo llevaba algo. Esta es otra explicación. Pero cada quien llevaba su cosa guardada. El reto es, y el milagro es, que un joven o un niño, los discípulos encuentran a alguien que está dispuesto a compartir lo que trajo para todos. Y entonces la gente movida también empezó a sacar y se sentaron en grupos de 50, algo así como lo que estamos aquí hoy, quizás 50 personas, y empezaron a compartir. Y entonces, de que cada quien compartió, ocurrió el milagro. Sobró. Yo no estoy muy seguro si mi profesor ateo en Venezuela tenía razón o no de cuestionar el milagro, si el milagro fue algo literal o el milagro fue la generosidad de las personas poder compartir para alimentar. Lo que sí estoy seguro es que Cristo tomó control de la situación e hizo a todo el mundo experimentar un milagro de distribuir y de compartir. No hay que perder la conexión de este texto con la narración que les vengo hablando del desierto, de cómo Dios le dio a Israel comida en el desierto. Pero hay otro elemento que les quiero mencionar. Resulta que un capítulo antes, en el pasaje de Mateo, en Mateo 14, nos habla de que había una fiesta de cumpleaños y que Herodes estaba celebrando su cumpleaños y que Herodes estaba tirando la casa por la ventana, el rey. Había de todo. Y resulta que en medio de ese contexto de poder, de riqueza, de opulencia del Estado, del rey, hay un enfrentamiento entre el rey Herodes y el profeta Juan el Bautista. Y producto de ese enfrentamiento nos dice el Evangelio que Juan el Bautista pierde la cabeza. Lo mandan a degollar. Le cortan la cabeza. Y de una manera grotesca nos narra el Evangelio que la cabeza de Juan el Bautista fue presentada en una bandeja de plata para el rey Herodes viera en medio de la fiesta. Es decir, la piedrita en el zapato fue eliminado. Y la cabeza de Juan el Bautista, si usted lo mira bien, parece una cosa de terror, sangrienta. Presentar la cabeza del profeta como que si fuera otro alimento de la celebración. Los poderes del mundo siempre se sienten amenazados por los profetas, que los incomodan con su palabra, que les denuncian sus malas acciones. Nosotros tenemos historias recientes, ya lo he mencionado en otros sermones, con detalle, solo lo voy a mencionar aquí brevemente. Personas como Martin Luther King, que incomodaron a los poderosos de su tiempo, o como Monseñor Romero en El Salvador, que los salvadoreños están celebrando ahora sus fiestas en esta semana. Ustedes conocen ya la historia. El contraste aquí es evidente. La fiesta de Herodes, la gente en el desierto alimentada, bendecida por Jesús. La generosidad de Dios produce abundancia. Y no es el evangelio de la prosperidad. Cuidado con eso, no estoy hablando de eso. Ese es otro tema. Estoy hablando de que Dios es generoso y el milagro se transforma en la solidaridad entre los seres humanos. Lo que ocurrió en la alimentación de los 5,000 fue un acto de solidaridad de Cristo y un acto de solidaridad de la gente entre ellos mismos. Compartir lo que tengo, multiplicar de lo escaso y de lo poco para que muchos pudieran comer. Hoy, esa solidaridad está tocando a la puerta de nosotros nuevamente, con los millones de niños refugiados de Centroamérica que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos, empujados por la pobreza, por el hambre, por la violencia, por el narcotráfico, también en parte por culpa de las políticas exteriores de este
de este país, que impone tratados de libre comercio a otras naciones, que beneficia a los corruptos gobernantes y a las élites gobernantes de nuestra América Latina, pero que deja a la gente de a pie y del pueblo pasando más necesidad y más trabajo. Mientras un obrero en El Salvador, en Guatemala o en Honduras gana $2 al día y con eso tiene que sobrevivir, mientras que ellos ganan allá eso, pero si logra pasar todo el peligro y cruzar el Río Grande, que no lo agarra la migra, y llegar aquí a Los Ángeles y trabajar en una maquiladora en el downtown cosiendo 10-12 horas al día y se gana $50, hagamos la matemática. No hay ley, no hay muro, no hay patrulla fronteriza, no hay Guardia Nacional que pueda parar el flujo de la inmigración. ¿Por qué? Porque el problema no es tanto el por qué se cruzan, sino las raíces por las cuales la gente decide dejar sus pueblos. Y hoy en día, lamentablemente, hermanos, con la excepción de Pan para el Mundo y otros grupos de fe, nadie está hablando de esto. Nadie está hablando de las raíces y las causas del problema. Ténganme paciencia, ya voy a concluir. A veces nosotros, los que no nacimos aquí, pensamos que la solución a la pobreza es mudarnos a un país o a una región más rica, ¿verdad? Donde hay más sueldos o mejores sueldos, donde hay mejores condiciones de vida. Y puedo decir casi con seguridad que esa ha sido la experiencia de la mayoría que estamos aquí. Sea que hayamos llegado aquí hace 30, 40, 50 años, 20 años, hace 10 años o apenas hace un año. Todos nosotros los que no nacimos en este país, esa es nuestra experiencia. Pero nos damos cuenta, después que llegamos, que la cosa no es tan fácil. Que los dólares no se encuentran tirados a la vuelta de la esquina, como nos mostraban las películas de Hollywood que veíamos, o los reality shows de las Kardashian, que presentan un estilo de vida que solo el 1% de la población tiene, pero que se lo vende a millones de seres humanos como la cosa normal. En nuestros deseos y nuestros sueños nunca pensamos en el sacrificio o el precio del cambio que tendríamos que pagar en muchos aspectos de nuestra vida, desde lo cultural a lo familiar. Yo sé que me estoy extendiendo un poquito del tiempo que usualmente hago para predicar. Pagamos de una manera muy grande, culturalmente. Yo a veces me llego hasta aquí cuando siento que mi cultura no es apreciada o no es valorizada, o cuando me quieren enseñar que la cultura anglosajona es superior o mejor que la mía. Hace poco, la semana pasada, fui con Sandra y llevé a Omar a un concierto en el Hollywood Bowl. Muy poco voy al Hollywood Bowl, les digo, porque es caro. Solo entrar ahí para el estacionamiento son $20. Pero decidí ir porque quería que Omar escuchara a uno de los cantantes con los que yo crecí, Rubén Blades, tocar con la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por mi compatriota Gustavo Dudamel. Y ahí hubo una mezcla interesante, porque la primera parte del concierto fue la música clásica, que todos nosotros estamos acostumbrados, que es para la gente blanca, la gente intelectual, Beethoven, la Quinta Sinfonía, etcétera, etcétera. Pero la segunda parte del concierto fue una combinación y una fusión del estilo de la salsa de Rubén Blades, acompañado por una filarmónica. Entonces para mí fue algo muy interesante escuchar Pedro Navaja. ¿Quién no ha oído la canción de Pedro Navaja? Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. ¿Recuerdan esa canción? Con los tumbados, que habla de la situación de los barrios en Panamá y en Nueva York. Bueno, salimos del concierto. La gente estaba increíblemente contenta, más de 10,000 personas. Al siguiente día
leo un review de un crítico del LA Times criticando el concierto, que le quedó grande a Rubén Blades el auditorio, que no pudo conectar con la gente. Y él decía, pero este hombre, ¿de qué está hablando? Si alrededor donde yo estaba, todo el mundo estaba bailando, coreando Pedro Navaja en las canciones. Por supuesto, él es un blanco anglosajón que no conoce nuestra música, que no conoce nuestra cultura, que solo conoce de Beethoven y de la música clásica, y rápidamente lo hizo a un lado. Eso es uno de los precios que tenemos que pagar cuando llegamos a Estados Unidos. Encontrarnos que a veces nuestra cultura, lo nuestro, no es apreciado o es desechado. O perder la familia extendida. Hace poco llegó un niño, primo mío de Texas, a visitarme. Ya tiene 17 años, es un hombre. La última vez que yo lo fui a visitar en Houston, era un niño de 10, 11 años. Si me lo encuentro en la calle, no lo hubiera reconocido. En nuestra América Latina crecemos cerca de nuestra familia. Cuando emigramos, perdemos la conexión con toda esa familia extendida. Es uno de los precios. Y muchos hoy piensan que lo mejor entonces es cerrar completamente la frontera o enviar de regreso a los que se lograron colar en los últimos 30 años. ¿Recuerdan? Hace 30 años Ronald Reagan firmó una ley que, por cierto, fue apoyada por demócratas y republicanos. Irónicamente, Jesús se había retirado al desierto y el contexto del Evangelio nos dice que él quería estar solo, porque estaba triste, porque ya le había llegado la noticia de que habían degollado a Juan el Bautista, de paso su primo hermano. Y Jesús quería estar solo, pero la multitud lo siguió y él los alimentó. Aunque más adelante el Evangelio nos revela que él sabía que la gente lo seguía o porque los curaba o porque les daba de comer. Voy a aterrizar, voy a concluir. Aquí en nuestra iglesia, yo no les voy a hablar a ustedes de lo que es ser solidario, porque ustedes cada domingo muestran lo que es la compasión del Evangelio. Lili no está escuchando este sermón porque ahorita está con el grupo de voluntarios preparando el alimento que vamos a compartir hoy con las personas sin hogar de esta ciudad o con las familias de bajos recursos entre nosotros que no pueden darse el lujo de salir ahora de la iglesia e irse con sus hijos o sus familiares a un restaurante aquí en Pasadena porque es muy caro. Lo cierto es que cada domingo aquí entre nosotros experimentamos el milagro de la multiplicación, porque siempre alcanza y a veces hasta sobra. En las palabras sabias de nuestras viejas, de nuestros pueblos, siempre se le echa más agua a los frijoles y alcanza. O también Rubí y Rigoberto, que con todos los voluntarios cada semana trabajan y preparan las canastas de comida con las que ayudamos a las personas de nuestra comunidad que se les hace difícil completar el mercado de la semana. Gracias a Dios por todos estos voluntarios y también los voluntarios anónimos que dan dinero para hacer posible este ministerio. Jesús nos llama a compartir obras de compasión y de amor. Pero yo creo que el reto del Evangelio para nosotros ahora es ir más allá de la compasión y ser parte del milagro al usar nuestra voz profética para denunciar lo que vemos que no está correcto en nuestro mundo. Yo les voy a hacer una confesión. Yo a veces me siento como Juan el Bautista en el desierto, solo. O a veces me siento como el llanero solitario, porque no veo mucho interés en muchos en la parte de la acción profética. Y eso está bien o está mal. No veo muchos de mis compañeros pastores latinos presbiterianos interesados en eso, menos los anglos. No veo muchos de ustedes y a veces me siento solo por allá yendo a lugares de vez en cuando
un discípulo fiel me acompaña. Últimamente dos. Ustedes muchos, Dios les ha dado el poder de la ciudadanía. Y a los que no son ciudadanos, Dios les ha dado el poder de su voz. Dios nos llama con nuestras manos a hacer obras de compasión. Y eso lo experimentamos en esta iglesia cada domingo. Y yo estoy profundamente agradecido a Dios por ustedes y por lo que hacemos. Pero hoy yo quiero llamarles con Dios también a que usen su voz profética para que denuncien lo que no está bien, para que ayudemos a las personas que están clamando por justicia en el desierto, sean niños inmigrantes, o los niños que están masacrando en Palestina, o las personas sin hogar, o los ancianos que están amenazados porque les están amenazando cada vez recortarles un poquito más el cheque de seguridad social que les llega, o las personas que sufren de abuso de la policía, o de las escuelas que no tienen recursos, o de los inquilinos que siempre están siendo amenazados del desalojo, o las personas que esta semana no están seguras si van a tener algo para pagar la renta o para comer. No importa. Escoja usted el desierto que quiera, o el que sea. Trae tus 2 peces y tus 5 panes y permite que tú seas parte del milagro de transformar el reino de Dios en la tierra. Jamás me voy a cansar de hablar, de predicar, de enseñar, de tocar, de denunciar, poniendo lo insignificante de mis 2 peces y mis 5 panes en las manos de Dios para que Dios haga milagros. Y la historia de este país está llena de que esos milagros son posibles cuando nosotros como su pueblo estamos dispuestos a ser parte del milagro. Disculpen que hoy me extendí más de lo que debería. Les invito a estar en pie y vamos a unirnos en la afirmación de fe con Fernando.